¿Cómo están? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido un inicio del sábado agradable. Y espero que el resto del fin de semana lo sea también. Nosotros el día de hoy para el curso de psicología debemos hoy tratar al aprendizaje en su primera parte. ¿Qué significa? Significa que el día de hoy nosotros debemos conocer a lo que es el aprendizaje, conocer al aprendizaje como producto y como proceso, conocer también, y esto es muy importante porque he venido en San Marcos en el 2019-1, 2019-2 y 2020-1, que son las estrategias para el aprendizaje. Y finalmente, debemos desarrollar solo dos teorías sobre el aprendizaje. Debemos desarrollar al ensayo y error propuesto por Sondike y al condicionamiento clásico propuesto por Pavlov. ¿Sí? Recuerden también que hoy tenemos varias preguntas de admisión y espero tener el tiempo para resolverlas contigo. ¿Sí? Muy bien. Empezamos entonces. ¿Qué es el aprendizaje para la psicología? Para la psicología el aprendizaje es entendido como un resultado, pero este resultado es una concepción como conductista, mientras que el cognitivismo lo concibe como un proceso. El asunto es que el aprendizaje enrollado o es concebido, perdón, como un cambio relativamente permanente, tanto en la conducta como en los procesos mentales, desde la experiencia, la práctica y la interacción con el entorno. Profesor, quiere decir que si yo en una clase de matemáticas he podido por fin resolver una ecuación de segundo grado, significa que yo he logrado un aprendizaje. Claro, porque tu comportamiento, tu procesamiento de la información ha sufrido alguna modificación. Entonces, en el aprendizaje, tú tienes un cambio relativamente permanente en la conducta y los procesos mentales. Eso se debe, recuerda, a la experiencia, a la práctica o a la interacción con el entorno. ¿Sí? Muy bien. Ahora, nuestro aprendizaje como seres humanos puede desarrollarse a partir de dos posturas, ¿sí? Dos que vamos a detallar, dos que vamos a tardar, dos que nos conviene saber muy bien. Primero, tenemos al aprendizaje como producto. En el aprendizaje como producto, tú tienes una modificación entre lo que podemos llamar estímulo y respuesta. Profesor, ¿esta relación entre estímulo y respuesta genera cambios inmediatos? Sí, cambios inmediatos, por supuesto. ¿Sí? Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Profesor, si un niño introduce sus dedos al tomacorriente y recibe una descarga eléctrica, pues bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay un cambio en el comportamiento. Profesor, si ese pequeño ya no vuelve a introducir sus dedos al tomacorriente, lo que ocurre es que nosotros como seres humanos notamos que se ha ejecutado lo que tú más adelante aprenderás o bueno, al ser un semestral tal vez ya conoces, que es el famoso castigo positivo. De acuerdo al condicionamiento operante en un castigo positivo, tú lo que haces es otorgar un estímulo aversivo, ¿sí? Un estímulo aversivo. ¿Para qué, profesor? Sí, un estímulo aversivo para que la conducta disminuya en probabilidades. Entonces, si el pequeño introduce sus dedos al tomacorriente y recibe posteriormente una descarga, pues nosotros podemos esperar que ese pequeño ya no vuelva a hacer determinada acción. Este sería un aprendizaje como producto. Profesor, de repente una adolescente recibe una llamada, terminan sus clases, recibe una llamada y es su enamorado quien está esperando afuera de su vivienda. Y ella dice, no, yo tengo que ir a recogerlo, yo lo voy a recoger. Entonces, ¿qué ocurre?
Pues bien, baja corriendo por las escaleras y de pronto se cae. Si al día siguiente la vuelve a buscar su enamorado y esta persona dice, no, 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 yo ya no bajo así. ¿Por qué? Porque se accidentó, porque le dolió, etcétera. Entonces ahí tienes un aprendizaje como producto, ¿sí? El aprendizaje como producto nos presenta un estímulo, una respuesta. ¿Listo? Muy bien. Lo tenemos entonces. A ver, creo que alguien ha preguntado. Recuerden que al inicio del ejemplo señalé que el condicionamiento operante se va a tratar a profundidad la próxima semana. Recuerden también que tenemos poco tiempo. Ernesto pregunta por qué no refuerzo negativo, porque en el ejemplo Ernesto hice hincapié en el niño, en lo que le ocurrió al niño para que su conducta disminuya. No sé si prestaste atención. Señalé que un castigo positivo ocurre cuando se le brinda un estímulo aversivo y la conducta disminuye en probabilidades. Es reforzamiento negativo, ojo, cuando el sujeto, ojo, el sujeto, si el ejemplo que te hubiera brindado hubiera hecho hincapié en el sujeto, hubiera dicho yo de repente, la estrategia o principio conductual del condicionamiento operante, donde el pequeño, ojo, se quita un estímulo aversivo para mantener su comportamiento, sería un reforzamiento negativo. Quiere decir que en el reforzamiento negativo, el pequeño debería presentar la intención de mantener un comportamiento, ¿sí? Entonces, al mantener una conducta, el sujeto allí podría mostrar un reforzamiento negativo. Ese es el detalle, ¿ya? Entonces, el castigo busca la disminución del comportamiento. En cambio, el reforzamiento busca que la conducta se mantenga. ¿Listo? No se vayan a olvidar entonces, ¿sí? Muy bien. A ver, disculpen que esto está sonando. A ver. Ya está, ya le puse en silencio. Perfecto. Muy bien. El aprendizaje como producto entonces desarrolla un estímulo y una respuesta. Es un aprendizaje inmediato. A ver, en el chat seguimos. A ver, dice, refuerzo es para reforzar la conducta y castigo para desaparecerla. Claro, el reforzamiento tiene la intención de que la conducta esperada permanezca o se incremente en probabilidades. Megan dice, negativo es cuando quitas algo y positivo cuando das. Así es, Megan, eso es correcto. Ujú. Sí, esto lo vamos a tratar al detalle la próxima semana, como les había señalado. La próxima semana el tema se llama las teorías del aprendizaje. Ahí vamos a poder explicar el condicionamiento operante, los programas de reforzamiento, vamos a poder explicar los castigos, los reforzadores, la extinción, la triple relación de contingencia. Ahí vamos a tener un buen tiempo para eso, ¿sí? Por ahora les presento la información, como les señalaba también, de repente ustedes ya disponen de algunos conocimientos, en todo caso podríamos recordar, ¿sí? Que en el condicionamiento operante ocurre un aprendizaje como producto. Existe un estímulo, existe una respuesta y generalmente estos cambios, generalmente no exclusivamente, generalmente son inmediatos, generalmente inmediatos. Entonces, si un pequeño, por ejemplo, debe almorzar el día de hoy una riquísima caigua rellena con coliflor, mondongo y aceitunas, y el pequeño dice, no, yo no deseo comer, no, 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 eso es feo, mamá. Y papá le dice, hijito, si tú no comes esto, pues olvídate de ver el hombre araña. Y el pequeño dice, no, no, con el hombre araña no te metas, no, 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 yo sí voy a comer. Y el pequeño come sus vegetales. Ese sería un aprendizaje como producto, ¿sí? Ese sería un aprendizaje como producto. ¿Por qué? Porque hay una respuesta, hay un estímulo y hay algo inmediato. Sí, hay una relación. Profesor, esto también lo podríamos entender por el condicionamiento operante, por supuesto. También, claro que sí. Profesor,
Entonces, si un pequeño dice, yo no como mis vegetales, y la madre y el padre le dice, hey, si tú no comes hay una consecuencia determinada. Y él dice, no, 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 esa consecuencia no la deseo. Pues bien, aquí tenemos un aprendizaje como producto. Estímulo, respuesta. ¿Sí? Recuerden que esta es una postura conductista, la vas a poder observar más adelante. En cambio, ¿qué ocurre en el aprendizaje como proceso? En el aprendizaje como proceso ya no encuentras solo al estímulo y a la respuesta, sino encuentras una variable más. Encuentras la variable O. La variable O ha sido interpretada de dos maneras. Primero, haciendo referencia al organismo, en este caso al animal o al ser humano, pero en investigaciones ya posteriores se hace referencia a los procesos mediadores. Un proceso mediador básicamente es un proceso cognitivo. Ah, profesor, ¿cuál es? Bueno, el que tú dispongas, percepción, memoria, pensamiento, etc. Quiere decir, profesor, que en el aprendizaje como proceso es el ser humano quien emplea criterios, es el ser humano quien realiza operaciones mentales, es el ser humano el que apela a la memoria. Así es, eso es correcto. Profesor, ¿y esto qué significa? Significa que, por ejemplo, si al pequeño que le presentaron su caigua rellena con coliflor y mondongo y aceitunas, le dicen, hey, tienes que comer. Y el pequeño dice, no, yo no quiero. Mira, si tú no comes esto, olvídate del hombre araña. Y el pequeño dice, ¿qué cosa? Bueno, no veo el hombre araña, P. No veo P. ¿Qué cosa? Dice el papá. ¿Cómo? Sí, no veo P. Bueno, si tú no quieres comer tus vegetales, olvídate del postre. Y el pequeño dice, no como postre, P, no quiero, P. Olvídate entonces de salir a jugar. No salgo, P, no quiero salir, P, no como, P. En este caso, tú observas que el pequeño se resiste a un condicionamiento operante, se resiste a un aprendizaje tradicionalmente llamado como producto. Entonces el padre o la madre pueden decirle al pequeño, mira, yo sé que a ti te gusta el hombre araña, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, sí. Muy bien. Te voy a contar un secreto, pero no le puedes decir a nadie. ¿Qué secreto? Cuéntame, por favor. ¿Tú sabes por qué el hombre araña es veloz y fuerte? Sí, porque le picó una araña. Sí, pero no sabes la otra historia. ¿Cuál es la otra historia? Mira, te voy a contar, pero no le dices a nadie. Ya está bien, cuéntame, por favor, dice el niño. Mira, hijito, el hombre araña es fuerte, es veloz. ¿Por qué? Es fuerte y veloz porque el hombre araña come caigua rellena con coliflor, mondongo y aceitunas. Y el niño dice, de verdad, yo no te voy a mentir. De verdad, sí. Y el pequeño empieza a comer su caigua rellena con coliflor, mondongo y aceitunas. Allí ha ocurrido un cambio en la conducta, ha ocurrido un cambio en el comportamiento. El detalle está que ese cambio en el comportamiento, ojo, requirió de qué? De su pensamiento, su imaginación, su memoria. Estos son llamados procesos mediadores. Ah, profesor. Entonces aquí tenemos a un ser humano que ha realizado un aprendizaje como proceso. Claro. Voy con otro ejemplo. Imaginemos que una familia va a almorzar a un restaurante. Papá, mamá, abuelita y niña. ¿Sí? Papá, mamá, hija y abuelita. Entonces la niña ingresa pues al restaurante corriendo y la niña lo que quiere hacer es sentarse primero. Y el papá dice, no, no, hijita, y no te sientes, ahí se va a sentar la abuelita. Porque es un lugar que está próximo a la salida y la abuelita tiene que salir primero.
¿sí? Tiene que salir primero. No, yo me quiero sentar aquí, dice la niña. No, 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 yo me siento aquí, yo me siento aquí. Mira, le dice el papá, allí se sienta la abuelita. En cambio, en esta silla, dice el papá, se sientan las princesas. Se sientan las princesas. Y la niña dice, ¿qué? Y el papá se va. Al regresar, la niña se ha sentado donde se sientan las princesas. Ese es un aprendizaje como proceso. La niña tuvo que pensarlo, tuvo que imaginar, tuvo que recuperar información de su memoria. Entonces hubo todo un proceso cognitivo o se realizaron procesos cognitivos para que se logre el cambio en el comportamiento. Ese es un aprendizaje como proceso. Profesor, y en la academia, la mayoría de nuestros contenidos son por aprendizaje como proceso. Por supuesto, cuando llegas a entender que fuerza es igual a masa por aceleración a través de un ejemplo, cuando el profesor de historia brinda una serie de casos o el de economía te presenta casuísticas, se está realizando un aprendizaje como proceso. En el aprendizaje como proceso, entonces, los seres humanos debemos emplear a nuestros procesos cognitivos. ¿Sí? Te vayas a olvidar. Muy bien. ¿Listo? Muy bien, entonces, recuerda, conductismo, conductismo, conductismo. Aprendizaje como producto. Cognitivismo, cognitivismo, aprendizaje como proceso. ¿Listo? Muy bien. Tenemos entonces en el aprendizaje como producto y tenemos en el aprendizaje como proceso, ya tú sabes las diferencias, ¿sí? Diferencias importantes. Muy bien. Ahora vamos con lo bueno. Para que exista un aprendizaje en el sujeto, es necesario que existan factores. El primer factor es denominado el grado de maduración orgánica, ¿sí? Ese es el primer factor. ¿Qué ocurre aquí, profesor? Mira, todos los seres humanos atravesamos un proceso evolutivo. Este proceso evolutivo dentro de la llamada maduración involucra cambios, involucra comportamientos, involucra procesos mentales de acuerdo a nuestra edad. Por ejemplo, un pequeño de 6 años no podría, en términos plenos y completos, aprender el álgebra. ¿Por qué, profesor? Nosotros sabemos que de acuerdo al desarrollo de la inteligencia, las operaciones formales, que aproximadamente empiezan a los 11 años, permiten el desarrollo de nuevos niveles de abstracción, como el manejo de variables, por ejemplo, el emplear una X. Eso quiere decir, profesor, que si un pequeño de 8 años empieza con el álgebra o de 7 años empieza con el álgebra, tendrá muchas dificultades, por supuesto. Y esto significa, profesor, que si un pequeño de 5 años es enseñado en álgebra, puede presentar aún más dificultades o casi una incomprensión de acuerdo a su proceso evolutivo, por supuesto. Profesor, entonces el grado de maduración orgánica nos presenta a un ser humano dentro de un proceso evolutivo donde a determinada edad se esperan determinados aprendizajes. Por supuesto. Por ejemplo, si uno visita un nido, una escuela, y encuentra que hay un festival de baile con los pequeños de primer grado de primaria, pues dicen, ay, qué lindos, qué tiernos, mira cómo se caen, mira cómo el otro empuja. Su movimiento tal vez no está muy bien coordinado. Pero si uno va a un festival de baile de una escuela, imaginemos que en el segundo, tercer y cuarto grado de primaria ya se realiza una competencia, vemos mayor precisión en sus movimientos. Ah, profesor, claro, entonces cuando ya hay un festival de baile con niños de 10 años, esperamos pues que sus movimientos sean más precisos y ya hay un jurado que evalúa sus movimientos, por supuesto. De acuerdo al proceso madurativo,
Entre los 6 y los 11 años se esperan el desarrollo de las habilidades atléticas. Profesor, es por eso que en redes sociales y en la televisión llama mucho la atención cuando encuentran a niños prodigios que a la edad de 5 años empiezan a tocar una batería o a la edad de 6 años tienen un dominio muy, muy bueno del balón, por supuesto. Allí ya tendríamos casos donde se manifiestan aptitudes, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a desarrollar en el tema de inteligencia. Una aptitud es una disposición natural para actuar con destreza en una serie de actividades en las cuales no hemos sido entrenados. Esa es la famosa aptitud. Entonces, el grado de maduración orgánica, no te olvides, es aquella condición biológica para la realización de aprendizajes. Puedes pensar en términos físicos como las habilidades atléticas o puedes pensar también en la teoría de Jean Piaget, ¿sí? La segunda condición es la famosa inteligencia. ¿Qué pasa con la inteligencia? Mira, la inteligencia es un proceso cognitivo, pero de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, es aquel proceso que puede integrar a todos los procesos cognitivos anteriores. Recuerda, de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, la secuencia es sensación, capta la información y la hace consciente. Atención, filtra la información sensorial. Percepción, organiza, interpreta, discrimina y codifica con ello. Memoria, almacena la información y la recupera. Recuerda, aprendizaje, pensamiento, imaginación. Recuerda, lenguaje son procesos que hemos visto ya en clase. Y finalmente está la inteligencia. La inteligencia, por ejemplo, para la Asociación de Psicología Norteamericana, es un principio explicativo. Cuando dice principio explicativo, habla de principio en términos de apertura, de inicio. ¿Acerca de qué? De la velocidad y competencia. ¿Sobre qué? Sobre la adquisición, almacenamiento y aplicación del conocimiento. Sí, esto es de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información. Entonces, esta inteligencia se manifiesta como un proceso integrador que se orienta a resolver problemas. Claro, profesor, porque cuando uno aprende debe resolver problemas. Así es, emplea el pensamiento, emplea la imaginación, emplea sus estrategias, pero todos los procesos cognitivos se integran gracias a la inteligencia. ¿Sí? Por eso aparece aquí como factor. El segundo, o perdón, tercer factor es la famosa motivación. Un ser humano que sabe que el conocimiento o el cambio en conducta es fundamental para la satisfacción de necesidades, manifestará una mayor disposición para aprender. Ah, profesor, quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy en el semestral San Marcos y noto que la parte que requiere un incremento de mis puntajes es en aritmética, pues yo debo estar muy interesado en mejorar mis conocimientos en aritmética. Así que voy a levantarme temprano porque la clase es a las 8 y pues estoy muy atento. Pues bien. De acuerdo a la psicología, nuestra motivación es un proceso que nos energiza y orienta nuestra conducta hacia la satisfacción de necesidades. De acuerdo a la psicología, un ser humano motivado es un ser humano que presenta mayores probabilidades de un desempeño alto en el aprendizaje. Profesor, ¿y esto por qué? Bueno, esto tal vez lo podemos abordar de manera muy sencilla con los indicadores de la conducta motivada. ¿Cuáles son los indicadores de la conducta motivada? Tú ya sabes, elección, inmediatez, esfuerzo y persistencia. Profesor, entonces si yo quiero saber cuando un estudiante está motivado, pues tendrías que observar estos cuatro indicadores. Elección, inmediatez, esfuerzo y persistencia. Finalmente tenemos el último factor, el de la situación emocional. La situación emocional lo que hace es presentarnos al estado afectivo.
Tú sabes muy bien que el estado afectivo involucra los estados de ánimo. Y un estado de ánimo, por definición, es un proceso que integra a todos, o perdón, es un estado que integra a todos los procesos afectivos, emociones, sentimientos, pasiones, estados de ánimo. Entonces, estos generan disposiciones. Por ejemplo, si tú has encontrado muy placentero la resolución de ejercicios algebraicos porque te sientes autodesafiado, ¿sí? Entonces tú puedes manifestar en primer lugar que tienes una actitud positiva. Las actitudes positivas hacia lo intelectual constituyen los famosos sentimientos intelectuales. Entonces, cuando empieza tu clase de álgebra, te sientes alegre. Muy bien. Tu actitud positiva y sentimiento intelectual va de la mano con una alegría. Allí ya tienes dos procesos integrados. Si tú deseas ser uno de los más grandes investigadores en la ingeniería o un excelente profesional, pues es posible que ya esté activa una pasión. Así que durante la clase de álgebra ya estás integrando tus procesos. Tu proceso afectivo llamado emoción, estás alegre. Tu proceso afectivo llamado sentimiento, has desarrollado una actitud positiva hacia lo intelectual. Y es posible que hayas empezado ya a construir una pasión. Entonces, profesor, en este momento, en esta circunstancia, yo estoy integrando a mis procesos afectivos, ¿sí? Eso por definición es un estado de ánimo. De tal manera que durante la clase de álgebra vas a estar de buen humor, ¿sí? Profesor, ¿y qué pasa si yo estoy muy atento a la clase de álgebra y de repente me llega un mensaje a mi teléfono y en este mensaje mi enamorada me dice, tenemos que hablar? Pues bien, tú acabas de recibir una noticia y esa noticia puede provocar una reacción emocional. Tal vez te sorprendes y luego te entristeces. Entonces, de acuerdo a la psicología, la sorpresa más la tristeza es igual a la decepción. Esto puede obstaculizar tu aprendizaje. Claro, ahora vas a estar probablemente pensando en aquello que quiere hablar la enamorada, desviando tu atención a esto y no hacia la clase. Entonces tienes allí al factor de la situación emocional. Cuatro factores en el sujeto entonces, no te olvides. Grado de maduración orgánica, inteligencia, motivación y situación emocional. Te va a eso a olvidar. Ahora, de acuerdo al aprendizaje, de acuerdo al aprendizaje, pueden presentarse cuatro tipos. Estos cuatro tipos son los siguientes. Tú tienes un aprendizaje motor, tienes un aprendizaje social, tienes un aprendizaje afectivo y tienes un aprendizaje cognoscitivo. De los cuatro aprendizajes posibles, el que ha venido es el aprendizaje social, pero hace muchos años, y yo he traído la pregunta de admisión. Y lo que se ha presentado en el 2019 y 2020 es el aprendizaje cognoscitivo, ¿sí? Cognoscitivo. Allí es donde nos vamos a demorar mucho. Allí es donde vamos a trabajar con las estrategias para el aprendizaje. Brevemente, aprendizaje motor. El aprendizaje motor es un aprendizaje que coordina la percepción con tu movimiento. Ah, profesor, quiere decir así es la organización sensorial, la interpretación y la discriminación. Entonces, este aprendizaje motor puede ser clasificado en dos. Se puede clasificar en un aprendizaje motor grueso y se puede desarrollar también el aprendizaje motor fino. Por ejemplo, tú ahora estás visualizando en la parte superior derecha como una mujer lanza una pelota de béisbol. En ese lanzamiento tú vas a encontrar que hay movimientos corporales globales. Globales. ¿Qué significa esto, profesor? Significa que para que ella pueda lanzar la pelota,
es fundamental que ella cambie su inclinación corporal, articule el giro de su cadera con el movimiento de sus piernas y de sus brazos, etcétera, etcétera. Profesor, entonces en el movimiento corporal global encontramos un aprendizaje motor grueso. Así es. En cambio, en la imagen de la parte inferior, tú puedes notarlo, hay un dominio de los dedos, ¿cierto? En este dominio de los dedos se va a presentar un aprendizaje motor fino, ¿sí? Como cuando tocas la guitarra, tocas el piano, dibujas, realizas una escultura, allí tienes un aprendizaje motor fino. Profesor, y algo más cercano a nosotros, pues bien, en estos tiempos de pandemia, creo que se han vuelto muy populares los streamings. Entonces, en los streamings hay un sujeto que juega algún videojuego y lo transmite por internet. Y algo que a mí me sorprendió mucho es que estos streamers lo que hacen es presentar dos cámaras, ¿no? Una está orientada hacia el videojuego y otra enfatiza el movimiento de sus manos sobre el teclado. Por ejemplo, los que juegan este, creo, famoso videojuego llamado Dota, ¿verdad? Te presentan una cámara, si ustedes no sé si lo han visto por redes sociales, que apunta a sus manos sobre el teclado y tú ves cómo sus dedos se mueven muy rápido en el teclado, muy rápido sobre el mouse. Ese es un aprendizaje motor fino, por supuesto, es un aprendizaje motor fino. Profesor, entonces cuando una persona toca guitarra, toca el piano, emplea el uso de la computadora o del teclado, profesor, también cuando alguien cose, así es, cuando alguien teje, profesor, también, por supuesto, así es. Es un buen ejemplo del aprendizaje motor fino. ¿Listo? Aprendizaje motor grueso y fino, no te olvides, aprendizajes que involucran al movimiento corporal y la percepción. El siguiente aprendizaje es el aprendizaje social. En el aprendizaje social, tú tienes el desarrollo de modelos, ¿sí? Yo sé que hemos tenido un tema llamado bases sociales de la conducta y hemos nosotros señalado cómo el ser humano se adapta a un entorno sociocultural. Pues bien, en términos de aprendizaje, cuando el ser humano adquiere normas y valores o de repente algunas conductas que le permiten integrarse a la sociedad, pues está ocurriendo, valga la redundancia, un aprendizaje social. Pero lo que hace San Marcos para el examen es apuntar mucho a la existencia de modelos, ¿sí? Esto vino en el 2008. Ojo, atentos. Y yo lo he visto en simulacros. Y aquí quiero hacer una pequeña precisión. Mira, cuando San Marcos hace muchos años me preguntaba por aprendizaje social, lo hacía a través de una reproducción de modelos y tú notabas en las alternativas aprendizaje social. Pero hace algunos años, cuando se presentaba en simulacro esta pregunta, aparecía con el nombre de cognitivo social. ¿Y esto por qué? Porque existió en los años 50 un famoso investigador llamado Albert Bandura, que tú como estás en el semestral seguramente conoces. Y Albert Bandura lo conoceremos ampliamente la próxima semana. Pero lo que hizo Albert Bandura fue presentarle a un grupo de niños a una actriz que golpeaba a un muñeco y luego los niños reproducen este modelo. Entonces le llamaron al de aprendizaje de Bandura vicario, observacional o por imitación. Ese es un aprendizaje social también, por supuesto. Entonces, en los simulacros que he podido observar, le han puesto cognitivo social. ¿Ya? Hago esa precisión, hago ese paréntesis. Profesor, entonces los aprendizajes sociales permiten observar determinados modelos. En el caso de los niños, los modelos pueden ser los padres, pueden ser los miembros del vecindario, pueden ser los actores de televisión, pueden ser los cantantes, pueden incluso ser, y acá viene el detalle, los futbolistas, atletas o personas de fama. Y ellos, con sus modelos, con sus conductas, ellos pueden generar el cambio de actitudes.
pueden generar que en los seres humanos existan disposiciones para responder rápidamente ante exigencias socialmente planteadas. Por ejemplo, te voy a dar dos casos muy puntuales. Primer ejemplo, tenemos nosotros al famosísimo TikTok. El TikTok, tú sabes, es una aplicación. TikTok es una aplicación donde los seres humanos suben videos y principalmente son videos de baile, ¿sí? Y uno puede pensar, profesor, pero si es baile, ese aprendizaje es motor, sí, pero la valoración que le dan las personas para poder ingeniarse con los pasos o incluso, ojo, y esto es importante, ojo, esto es muy importante. Esta aplicación no solo alberga a personas bailando, también chistes, también bromas, hasta noticias. Entonces, ¿qué hay? Hay modelos. ¿Cómo que modelos? Sí, hay personas que empiezan me parece que le llaman challenge o desafío, y otros que hacen, lo reproducen. Ah, profesor, claro, entonces en el baile hay una serie de movimientos, pero ellos son modelos, tienen conductas que reproducen valoraciones, reproducen actitudes. Profesor, ¿y esto que hizo Cristiano Ronaldo al sacar las botellas de Coca-Cola y decir agua provocó la respuesta de otras personas? Por supuesto, imaginemos que hay un niño que esté tomando mucha Coca-Cola en el hogar y el padre le dice o la madre, no, eso hace daño. De repente el pequeño vio a CR7, a Cristiano Ronaldo, hacer eso con la botella de agua, entonces genera un modelo. Tal vez mamá o papá le dirá, ya ves, mira cómo Cristiano Ronaldo toma agua, ¿ves? No le gusta la gaseosa y a ti te gusta jugar fútbol. Entonces, ese modelo puede generar en otros seres humanos cambios en el comportamiento, ¿sí? Ahora, de acuerdo al aprendizaje social, es posible desarrollar actitudes positivas, actitudes negativas y, aunque no lo crean, actitudes neutras. Pero ¿cómo así, profesor? Sí, yo aquí soy muy cuidadoso, me gusta dar la información completa. Mira, todos hemos aprendido en bases sociales en que los seres humanos pueden manifestar disposiciones positivas, ¿sí? Hay predisposiciones que van de acorde a una valoración y dicen, oye, esto me gusta, esto lo reproduzco. A ver ese baile no me gusta. Ah, este baile sí, entonces hago mi TikTok con ese baile. Muy bien, actitud positiva. A ver, veo este baile, ay no, qué horrible, eso jamás lo bailaría. Actitud negativa, lo rechazas, ¿sí? En una actitud neutra, tú tienes a un sujeto que es indiferente a determinadas valoraciones. ¿Cómo así, profesor? Mira, los seres humanos en nuestra sociedad hemos desarrollado distintas instituciones, ¿sí? Instituciones públicas que deben velar por el cumplimiento de la ley. En ese sentido, nuestra sociedad tiene ciertos representantes políticos que esperan que ante determinadas situaciones pues tengan una actitud positiva, ante determinadas situaciones tengan una actitud negativa y en ciertos contextos deben mantener cierta imparcialidad. Ah, claro, profesor, como cuando un juez debe apelar a la ley, estrictamente a la ley y a la objetividad para poder brindar una sentencia, por supuesto. Esto lo podemos ver en el ámbito formal, pero en las cuestiones informales o de la vida cotidiana, en los seres humanos también puedes encontrar cierta indiferencia. ¿Cómo que indiferencia? Sí, tal vez tienes algún conocido que nunca sube un estado de WhatsApp, no le gusta. De repente tienes a alguien que no sube biografías en su página de Facebook, pues no le gusta. De repente tienes a alguien que tiene silenciados los estados de WhatsApp, no le gusta, no le interesa. En ese sentido hay cierta indiferencia, cierta restricción, se mantienen al margen, ¿sí? Ni lo aceptas ni lo rechazas, simplemente dejas que las cosas sucedan. Profesor, ¿y esto puede ser algo filosófico como lo que vimos con los escépticos? Por supuesto, puedes encontrar allí, ¿sí? Entonces, cuando uno revisa estas preguntas de simulacro en San Marcos, vas a encontrar esas variaciones, positiva, negativa y neutra, ¿sí? Lo dejo aquí por si acaso. Entonces, aprendizaje social,
¿sí? Contenidos que te permiten adaptarte a un entorno sociocultural. Y no te olvides que San Marcos hace mucho hincapié en la presencia de modelos. No te olvides, ¿sí? Muy bien. Siguiente aprendizaje. El aprendizaje afectivo. Cuando se define el aprendizaje afectivo, se coloca esto de respuesta emocional adquirida. Y ojo, no confundir. Las emociones son innatas. Todos los seres humanos tenemos emociones. Pero aquí no dice que las emociones sean adquiridas, sino que las respuestas emocionales son adquiridas. Es decir, para el famoso investigador Plutchik, todos tenemos 7 emociones básicas: alegría, tristeza, ira, aceptación, esperanza, miedo, repugnancia, etcétera. ¿Sí? Tenemos emociones básicas, pero los contenidos que pueden provocar esas emociones sí pueden ser socialmente construidos. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, nosotros vamos a conocer al famoso condicionamiento clásico y en este caso muy particular al experimento que realizó el famoso John Watson. Seguramente ya lo conocen ustedes. John Watson en 1920 desarrolló ¿qué cosa? Un experimento con el pequeño Albert de 11 meses en el famoso Instituto John Hopkins. Watson le presentaba un ruido al bebé y perdón, un roedor al bebé, y este roedor no provocaba respuesta afectiva, más bien provocaba curiosidad y hasta juego. Pero luego el famoso Watson hace un ruido muy fuerte que claramente sobreestimula los órganos sensitivos del pequeño y puede provocar pues incluso dolor, ¿sí? Entonces esa sorpresa también puede provocar en él una respuesta negativa. Así que el pequeño Albert llora, ¿sí? Le presentó un roedor, no lloraba, ahora le presenta un ruido y el pequeño Albert llora. Posteriormente, el famoso John Watson empieza a asociar los estímulos. Ruido, roedor, ruido, roedor, ruido, roedor, ruido, roedor, ruido, roedor. Asocia estímulos. Entonces el pequeño Albert en el proceso está llorando. Llora. Sin embargo, todos sabemos que él llora por el ruido. Sin embargo, que en esta asociación se está desarrollando un nexo, un vínculo entre el ruido y la presencia del roedor. Al final, Watson solo presentará al roedor y ya el roedor provoca, claro, profesor, provoca el llanto en el pequeño. Profesor, entonces en el condicionamiento clásico estamos observando una asociación y sustitución de estímulos, ¿sí? Por supuesto. Profesor, entonces aquí tenemos un ejemplo de aprendizaje afectivo, ¿sí? Hay aquí una respuesta emocional adquirida, ¿sí? Entonces, tenemos ya los aprendizajes motor, social, tenemos afectivo y ahora sí, vamos con el protagonista del día de hoy. Aquí debe estar toda nuestra atención posible. Aquí nos vamos a tardar y bien, ¿sí? Empezamos. El aprendizaje cognoscitivo, académico o escolarizado. Ojo, el nombre correcto es cognoscitivo, no cognitivo, ¿sí? Y ya te hice la diferencia con el famoso Albert Bandura, ¿sí? Debe ser cognoscitivo, no cognitivo. A veces le llaman cognitivo, pero cognitivos son los procesos mentales. Cambio el término cognoscitivo, involucra conocer. Al aprendizaje cognoscitivo se le puede llamar también académico o escolarizado. Este aprendizaje involucra el desarrollo de teorías, de competencias, de lo que podríamos nosotros llamar, ojo, 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 todas aquellas informaciones, tanto teóricas como prácticas. Tradicionalmente se piensa que el aprendizaje cognoscitivo surge de una relación entre un profesor, un maestro, una maestra y un estudiante. Pero hoy sabemos que existe un aprendizaje autodidacta.
Por ejemplo, el famoso filósofo y erudito que falleció hace algunos años, Marco Aurelio de Negri, se autopercibía como un sujeto autodidacta, ¿no? Él dice, yo soy un autodidacto, yo aprendo, he aprendido, decía él, muchísimo gracias a mis hábitos y disciplinas personales. Y eso es posible. Ahora, en términos generales, nuestro aprendizaje académico sigue la siguiente secuencia, ¿ya? Desarrolla la secuencia que voy a presentarles. Primero, adquirimos la información. Por ejemplo, imaginemos que quieres aprender el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué haces? Focalizas tu actividad consciente, filtras la información, la interpretas, la codificas y ¿está dónde va? A tu memoria. Si es un contenido académico, conceptual, pues bien, este va a la memoria semántica. Luego ocurre lo que vamos a conocer la próxima semana, el aprendizaje significativo. Quiere decir que hay una relación, una integración conceptual. Le vamos a llamar por ahora conceptos subordinados y supraordenados. ¿Sí? Quiere decir que tú estableces en tu mente una jerarquía. Y en el número 4 tú tienes a la aplicación del conocimiento, es decir, puedes resolver un problema. Por ejemplo, aquí la esquina inferior derecha tienes un triángulo rectángulo muy conocido, ¿verdad? Tú tienes un cateto que vale 7, el otro cateto vale 24. A ver, yo los leo por el chat. ¿Cuánto valdría la hipotenusa? Creo que todos estamos de acuerdo con Ñol, con Jessica, con Megan, en que la hipotenusa tiene el valor de 25, ¿cierto? Muy bien. Ahora viene lo bueno, por favor. Máxima atención. El aprendizaje académico ha exigido a lo largo de la historia que los psicólogos elaboren medios prácticos para lograr un aprendizaje efectivo. A estos medios prácticos se les llama estrategias. Entonces, cuando uno piensa en una estrategia, en realidad piensa en un medio, en un procedimiento que me permita incrementar mi rendimiento intelectual. Entonces, aquí es donde la psicología va a hacer una clara diferencia entre un aprendizaje memorístico que solo recircula la información y que hace simplemente lo que hace es acumular o repetir, ¿sí? Y luego tienes al aprendizaje significativo, que va a integrar conceptos y los va a jerarquizar. Ah, profesor, esto de significativo, sí, a detalle lo trabajamos la próxima semana. Ahora solo tengo que presentarte las estrategias porque esto corresponde con el avance. ¿Listo? Muy bien. Las estrategias del aprendizaje en realidad son 5. Primero tienes al famoso repaso, también entendida como recirculación de la información. En segundo lugar, vas a tener a la elaboración. En tercer lugar, a la organización. En cuarto lugar, a la supervisión de la comprensión. Y aquí es donde vas a tener a lo metacognitivo. ¿Sí? Yo te he traído una pregunta del 2019 que vamos a trabajar más adelante y ahí vas a notar ya con mucho detalle las diferencias. Y finalmente, la última estrategia es la del autocontrol emocional, ¿sí? Vamos a explicar cada una de ellas y vamos a brindar ejemplos para cada una. Por favor, mucha atención. Empezamos. En el aprendizaje memorístico se ha desarrollado mucho a la recirculación de la información. Y es aquí donde vas a encontrar al repaso. El repaso simple es nada más y nada menos que una repetición de la información. ¿Cómo así, profesor? Sí, lo que va a ocurrir es esto. Si tú, por ejemplo, estás en un curso que requiere mucha lectura, pues creo que en razonamiento verbal te han indicado algo, te han dicho, hey, no leas una vez el texto, léela 2 o 3 veces.
Bueno, esa estrategia de volver a leer un texto es una repetición simple y acumulativa. Ojo, no estoy diciendo que sea mala. Lo que estoy diciendo es que es lo más elemental, es lo inicial, es lo primario. ¿Sí? Volver a leer. Entonces, cuando tú vuelves a leer, estás repasando. Cuando tú vuelves a leer, estás recirculando la información. Lo más básico. Vuelves a leer. En un segundo momento está ya la selección de la información. Cuando tú puedes seleccionar la información, significa que tú estás filtrando la información que te permite acceder al propósito. Profesor, si yo en un texto de RB tengo un texto sobre inteligencia artificial, pues yo voy a tener que subrayar aquellas palabras que hagan referencia pues a lo tecnológico o a las propuestas o argumentos de los autores. Así es. Entonces, subrayar, destacar y copiar son técnicas de apoyo al repaso. Profesor, entonces cuando yo tengo una regla, un lapicero y subrayo algunas palabras que me presentan a mí claramente como indicadores de los argumentos, la tesis o la opinión del autor, yo estoy entonces seleccionando. Sí, por supuesto. Profesor, ¿y qué quiere decir con copiar? Mira. Subrayar involucra, ya tú sabes, colocar un marcador sobre alguna palabra o enunciado, subrayar. Pero ¿qué hay con destacar? Destacar involucra que esa palabrita tú la retires. ¿Cómo así, profesor? Sí, mira, básicamente estas ya son palabritas que puedes encontrar fácilmente. Mira, no sé si tú has estudiado alguna vez algún idioma. Hay personas que han ido a institutos a estudiar idiomas. Entonces, cuando uno estudia idiomas, por ejemplo, tiene generalmente dos textos, ¿no? El libro, el book, y tiene el workbook, ¿no? Que es el libro de tareas. Entonces, a veces los estudiantes de idiomas no utilizan cuadernos. Entonces, ¿qué hacen? Compran los famosos POSIT. Los POSIT son estas hojitas de colores que tienen pegamento en la parte posterior y tú solamente lo que haces es pegarlo en las hojas de tu libro. Allí, por ejemplo, tú copias información. Si tienes algún dato que te llamó la atención, que estaba en la pizarra de la profesora, del profesor, ¿viste? Ah, ya, lo copio y lo pego. Eso es básicamente copiar. Profesor, en copiar entonces hay una reproducción del contenido. Así es. Hay entonces algo literal, sí, no interpretativo. No, no, no. Solamente has tomado la información y la has copiado. Ahora, en la segunda estrategia llamada la elaboración, aquí hay que tener mucho cuidado. Creo que en el repaso la repetición es muy sencilla, pero aquí en la elaboración hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto me vino como simulacro en el 2019. Vino como simulacro, sí. Simulacro de admisión, a ojo, no examen de admisión. Me presentaron el caso, por ejemplo, de un estudiante que deseaba mejorar su rendimiento en el curso de geografía. Así que ella está ahora aprendiendo con la palabra clave tarea. Así decía, ¿no? Palabra clave tarea, la cual significa Tahuampa, Restinga y Aguajal. Y la pregunta de ese simulacro era la siguiente, ¿no? ¿Qué estrategia del aprendizaje está empleando esta adolescente para incrementar su rendimiento en el curso de geografía? Y la clave pues fue elaboración simple. Y habían en las alternativas las dos. Había elaboración simple y elaboración compleja. ¿Cómo distinguirlas? En la elaboración simple o procesamiento simple, tú tienes una estrategia, ojo, muy, me va a disculpar, es la voz, ya se cansa. En la elaboración, en el procesamiento simple, tú vas a tener una estrategia muy, vamos a llamarle así, puntual. Por ejemplo, las mnemotecnias son estrategias muy puntuales, son estrategias breves
y estrategias donde el rodeo conceptual no es extenso. Profesor, me está diciendo que son muy prácticas. Sí, son muy prácticas. Entonces, chapa la mona de la tía Guachichi, soy peruano, soy del Perú, se fue de paseo, o yonin yononin. Esas mnemotecnias constituyen palabras claves. Son procesamientos simples. ¿Por qué? Porque has tomado información, la has fragmentado, la has interpretado y la has codificado. ¿Sí? Profesor, entonces en el procesamiento simple tenemos códigos breves. Sí, códigos breves. En las rimas, bueno, esto ya apela más a un aprendizaje escolar. Los niños, por ejemplo, para introducirse a determinados temas, requieren conectar experiencias previas con experiencias nuevas, ¿verdad? Aprendizaje significativo. Entonces, los profesores o las maestras lo que hacen es desarrollar las rimas. De repente un pequeño le dice, a ver, repite conmigo, el chancho de rico chicharrón es un chancho chillón. Y el niño dice, a ver, repite tú. Y empiezan a jugar. El chancho de rico chicharrón es un chancho chillón. ¿Qué es un chancho? Y la maestra explica. ¿Qué es el chicharrón? ¿Por qué chilla? Ah, chilla por... Ah, ¿verdad? El chicharrón viene del chancho. Entonces, en las rimas, tú tienes un enunciado que vincula palabras y con ellos se vinculan conceptos. ¿Sí? Imágenes mentales. Las imágenes mentales pasan por los gráficos. Por ejemplo, las personas que van a estudiar ciencias biológicas, la carrera de ciencias biológicas, así como la carrera de arquitectura, así como la carrera de ingeniería civil o alguna ingeniería que involucre proyectos, el dibujo es medular. Una imagen mental, ya tú sabes, es una información que lo que hace es reproducirse a partir de los contenidos de tu memoria. Ya tú sabes que ese es el pensamiento, la función representacional del pensamiento. Entonces, los niños aprenden muy bien dibujando. De repente, en un curso de biología, tú sabes que el profesor en clases presenciales se pasaba mucho tiempo dibujando y tú lo que hacías era reproducir ese dibujo. De tal manera que cuando tienes una evaluación, tú puedes reproducir esa información. Profesor, entonces en las imágenes mentales podemos encontrar que los niños aprenden a través de figuras que están incompletas y ellas deben completarlos. Claro que sí. Profesor, podemos encontrar también cuando los niños aprenden a través del dibujo, por supuesto. Y luego tienes al parafraseo. ¿Cómo es esto del parafraseo? Seguramente ustedes ya lo han trabajado para el curso del lenguaje. En el parafraseo tú tienes una interpretación del texto. ¿Cómo que del texto, profesor? Sí, seguramente en tu curso de lenguaje te han presentado una serie de conocimientos sobre la interpretación de la información, como las famosas citas. Hay citas que son textuales y hay citas que no lo son. A ver, profesor, ¿y cómo es esto? Sí, por ejemplo, de repente alguien te dijo lo siguiente. Oye, más vale tarde que nunca. Y si tú lo parafraseas, pues darás una explicación con tus propias palabras. Dirás, pues muchas veces es mejor que hagamos las cosas, ya sea por nosotros mismos o por terceros, antes que no concluirlas nunca. Allí he parafraseado el enunciado más tarde que nunca. De repente alguien leyó una frase motivacional que dice, si uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Entonces al parafrasear, tú lo expresas con tus propias palabras y dices, bueno, lo determinante parecen ser las acciones, que son las que terminan condicionando nuestra manera de pensar. Si nosotros no ponemos en práctica aquello que pregonamos, es lo mismo que nada. Y con el tiempo, pues se diluirá. Profesor, entonces en la paráfrasis yo he leído alguna información, yo la interpreto y ahora la presento con mis palabras. ¿Sí? Entonces, en el procesamiento simple tienes las mnemotecnias, tienes a las rimas, tienes a los dibujos o las imágenes mentales y tienes al parafraseo, interpretar una información y expresarla con tus propias palabras.
Profesor, quiere decir que si yo ahora estoy en clase con usted y yo estoy tomando nota y hago uso de mis propias palabras, pues estoy procesando la información, claro, y de acuerdo a las estrategias estarías en la elaboración y en el procesamiento simple. Entonces, cuando yo tomo nota, pero solo copio exactamente lo mismo que escucho, estaría en el apoyo al repaso, así es. Pero si, profesor, yo empleo la escritura tratando de presentar información según mis propias palabras, yo estaría en la elaboración, así es. Pero ese es un procesamiento simple. En el procesamiento complejo, tú lo que debes hacer es construir información que tiene características mucho más extensas. Aquí ya elaboras inferencias. Tú puedes razonar deductivamente o inductivamente, como en el curso de matemática. El curso de matemática, tú constantemente debes razonar deductivamente. ¿Por qué? Porque aprendes una serie de fórmulas. Luego te presentan un caso muy puntual y tú lo que haces es relacionar tus conocimientos. Claro, profesor, si me dicen que la suma de todo ángulo, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es 180 y luego yo encuentro que la suma de dos ángulos internos de un triángulo es 110, entonces yo puedo inferir que necesariamente el tercer ángulo debe presentar el valor de 70. Allí hay una elaboración de inferencias. Profesor, yo sé que en el curso de biología existe pues un tema muy importante. Este tema, profesor, es el de ecología. Así que yo estoy tratando de relacionar una serie de conceptos como nicho ecológico, como retroalimentación y como hábitat. Y me he dado cuenta que si yo pienso en la ecología como un todo, puedo inferir que determinadas características generales también se observan en los fenómenos particulares. Ahí estás elaborando inferencias. En un resumen, creo que ya esto está muy fácil, lo hemos hecho la semana pasada con el pensamiento, ¿verdad? Un resumen es llevar a la práctica una síntesis. Profesor, ¿quiere decir que luego de distinguir las ideas principales de las secundarias, hay un nexo, hay un vínculo? Sí. Profesor, si veo un ejercicio de física y yo puedo fragmentar el fenómeno en distancia, velocidad y tiempo y luego las relaciono para construirme una idea, estoy realizando una síntesis, sí. En un resumen, tú ejecutas a la síntesis. Luego tienes a las analogías. Un ejemplo de analogía muy elemental es la analogía que utilizas para aprender a la memoria. No sé si tú lo recuerdas. Cuando hicimos el tema de memoria, aprendimos la analogía del computador. Señalamos que cuando uno registra la información, pues es como si estuviera escribiendo con el teclado. Cuando uno le da archivo, guardar como, pues está almacenando la información. Y cuando uno le da doble clic al archivo, uno reproduce esa información en el monitor. Esa es la analogía de la computadora. Profesor, ¿quiere decir que en una analogía yo comparo un proceso con algún objeto que presente características similares? Por supuesto, eso es cierto. Y esto también lo ves mucho en biología. ¿Por qué? Porque en biología tú lo que haces es relacionar semejanzas entre cosas que aparentemente son distintas. Profesor, en biología, pues sí, eso es cierto. Me presentan la estructura de un virus, me presentan la estructura de una que podríamos llamar de una célula. A los niños, por ejemplo, les dicen, mira, la célula es como un huevo frito. No sé si les ha pasado, les han explicado así, ¿no? La célula es como un huevo frito. ¿Has visto la yema? Pues bien, le vamos a llamar núcleo. Y entre el núcleo y lo que fuera el límite de la yema hay otro nombre, y así sucesivamente. Es una analogía. Luego tenemos la elaboración conceptual. Y aquí tenemos un paso decisivo para ir a la siguiente estrategia. Todos ustedes saben que los conceptos son categorías mentales que te permiten clasificar hechos, personas o cosas. Pues bien, cuando hablamos de una elaboración conceptual, hablamos de algo muy interesante. Voy a ser muy puntual en esto.
Si ustedes recuerdan, ustedes saben que en el curso de biología, y me lo pueden confirmar por el chat, hay un tema llamado taxonomía. No sé si les suena, no sé si les suena el tema de taxonomía. En el tema de biología llamado taxonomía, ustedes tienen una clasificación de los organismos, ¿sí? Te hablan, por ejemplo, ¿de qué? Te hablan de un reino, te hablan de un dominio, te hablan de un filum, ¿verdad? Te hablan, por ejemplo, de una familia, te hablan de un género y así sucesivamente. Entonces, cuando tú puedes establecer las diferencias entre un reino y un dominio, pues estás en el proceso de elaboración conceptual, que es un procesamiento complejo, ya que debes saber las características y diferencias de cada uno de ellos, ¿sí? Esto permite que tú puedas ir al siguiente nivel, a la siguiente estrategia. ¿Por qué, profesor? Porque en la organización de la información, tú puedes clasificarla. Profesor, ¿esto qué significa? Mira, nosotros como seres humanos disponemos de mucha información y tú sabes que la clasificación es una operación mental donde tú reagrupas la información de acuerdo a distintos criterios. Entonces, profesor, yo recuerdo que en mi clase de taxonomía existen una serie de conceptos que ahora se vuelven categorías. Claro, profesor, un concepto me permite clasificar, por supuesto, y cuando te permite clasificar, pues se transforma en una categoría. A ver, profesor, en la estrategia de la elaboración en el procesamiento complejo, yo hallé el concepto, ¿sí? Hallaste, no sé, el concepto especie. Pues bien, ahora en la siguiente estrategia, tú lo puedes clasificar. ¿Cómo así? Bueno, yo sé que en taxonomía uno se incluye dentro del otro. Ah, profesor, claro. Yo, por ejemplo, profesor, sé que en taxonomía el reino se puede incluir en una categoría más amplia, por supuesto. Profesor, pero ¿cómo es esto? ¿En qué consiste? Mira, el uso de categoría pasa porque tú puedas diferenciar conceptos y posteriormente puedas encontrar una jerarquía. A ver, profesor, sí, mira, pensemos en el ser humano. ¿Qué es el ser humano? El ser humano para la biología, por ejemplo, para la taxonomía, el ser humano es un Homo sapiens, ¿cierto? Es un Homo sapiens. Muy bien. El ser humano forma parte de una familia, forma parte de un género, forma parte de un reino, forma parte de un filum, forma parte de un dominio. Así es, profesor, eso yo lo sé muy bien. Yo sé que hay un curso de taxonomía donde hay determinadas características, por supuesto. Entonces, tú eres lo máximo y me dices, a ver, profesor. Yo voy a mi curso de taxonomía, así es. Voy a mi clase de biología, así es. Y profesor, yo ya tengo los conceptos. A ver, profesor, ¿cuáles son los conceptos en la taxonomía? Algunos seguramente ya lo recuerdan y me dicen, profesor, a ver, los conceptos son, de menor a mayor son así. Especie, género, familia, orden, clase, filo, también llamada división, luego viene reino, luego viene dominio. A ver, bueno, eso es correcto. Si tú ya sabes la diferencia entre cada uno de ellos, pues bien, tú has pasado de la elaboración conceptual al uso de categorías. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente nivel, en la jerarquización de la información? Pues bien, tú básicamente lo que puedes hacer es desarrollar un mapa conceptual. Entonces, a ver, tú sabes, muy bien, de menor a mayor, especie, género, familia, orden, clase, filo, división, reino, dominio, vida. ¿Sí? Muy bien. Ahora jerarquizas y dices, bien, hoy quiero aprender sobre la taxonomía del ser humano. Así que una estrategia va a ser desarrollar un mapa conceptual. Profesor, mapa conceptual, sí. Imagínate que vas a hacer un mapa conceptual sobre la taxonomía del ser humano.
Entonces dices, muy bien, tomo mi mapa conceptual y como título le pongo taxonomía del ser humano y empiezo a organizar. Especie, Homo sapiens. Género, Homo. Familia, homínidos. Orden, primates. Clase, mamíferos. División, cordados. Reino, animal. Dominio, eucariota. Ah, profesor. Claro, a eso ya le llamamos un mapa conceptual. Quiere decir que tú has tomado las categorías y las has podido relacionar, ubicarlas. Ah, ya, ya, ya. Profesor, entonces en un mapa conceptual yo tengo una categoría y las puedo organizar de acuerdo a su inclusión o exclusión, por supuesto. Y profesor, ¿cuál es la diferencia entre este mapa conceptual que usted me acaba de señalar brevemente y una red semántica? Bueno, básicamente la organización visual. En una red semántica, tú, por ejemplo, puedes tomar la palabra, vamos a ver, puedes tomar, mira, la palabra agua, ¿sí? Y en una red semántica tú quieres trabajar con los estados de la materia. Entonces, ¿qué haces? Tomas agua y pones sólido, líquido, gaseoso, ¿ya? Y luego yo sé que en física te han enseñado que ocurren procesos de transformación, como la evaporación, la solidificación. Entonces tú conectas estas palabras con otras palabritas más. Tienes agua, jalas flechita y dices, a ver, agua, estados de la materia, a ver, el agua, sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Y luego utilizas otras palabras para conectar a las que están debajo. A esas se le va a llamar redes semánticas. ¿Por qué red semántica? Bueno, porque en una red semántica lo que tú presentas es un conocimiento donde los conceptos se interrelacionan. Si te has dado cuenta en lo que te he mencionado yo con ser humano, ¿sí? Con cordado, con primate, etcétera, tienes una jerarquía muy clara. Es como que va de arriba hacia abajo y nada más, ¿sí? Nada más. Pero en la red semántica usas otras palabras para conectar por debajo. ¿Sí? Tienes sólido, líquido, gaseoso y hablas pues de evaporación, no sé, de solidificación, etcétera. ¿Ya? Profesor, entonces usted me está diciendo que cuando hablamos en geografía del ciclo del agua, estaríamos construyendo una red semántica. Así es, una famosa red semántica. Muy bien, lo tenemos entonces. Creo que no hay dificultad. Listo. Estas son las tres primeras. ¿Ven que requiere un tiempito? Son las tres primeras. Ahora vamos con las otras dos. Supervisión de la información y autocontrol emocional. En la supervisión de la información, tú lo que tienes es al proceso metacognitivo. La metacognición para la psicología desarrolla tres momentos. El primer momento de la metacognición es el plantear una serie de interrogantes sobre lo siguiente. ¿Cómo aprendo? ¿Qué estrategias uso para aprender? Eso es lo que vamos a llamar el conocimiento metacognitivo. Saber lo que puedes hacer. En la regulación metacognitiva, tú ya estás planificando, estás seleccionando y te estás supervisando, de tal manera que al final hay una autoevaluación. Mira, cuando San Marcos en el 2019 me preguntó por metacognición, la clave fue el caso donde se presenten dos cosas. Primero, una autonomía y una segundo, autoevaluación. No solamente es el sujeto que está a la expectativa de la técnica o estrategia, sino es un sujeto que con autonomía se autoevalúa, ¿sí? Entonces, en metacognición, en San Marcos busca la individualidad, la autonomía, ¿sí? Y ya como último elemento está la misma experiencia metacognitiva, que es el mismo ejercicio de aprender y darse cuenta de ello.
¿sí? Entonces, primero estableces qué puedes o de qué formas puedes aprender. La segunda es que te planifiques, tú te supervises, tú te autoevalúes. Y la tercera es darte cuenta del mismo proceso, que es la experiencia metacognitiva. ¿Sí? Muy breve. Luego tenemos al autocontrol emocional y estrategias afectivas. En el autocontrol emocional y estrategias afectivas hay muchas formas de enfrentar estas tensiones psicológicas, pero aquí solo he presentado tres. La primera es la estrategia del control de la ansiedad. En la estrategia del control de la ansiedad, lo más elemental es, número uno, ser consciente de nuestras fortalezas y debilidades, algo que seguramente tú has analizado en la famosa técnica del FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pues bien, concentrémonos en lo interno, ya que este es un proceso individual, ¿sí? Cuando hablamos de una fortaleza, hablamos de un atributo o cualidad que es beneficiosa para nuestro desempeño. ¿Sí? Hay, por ejemplo, estudiantes que son muy responsables y hay estudiantes que tienen, bueno, un desempeño adecuado, imaginemos, en la comprensión verbal. Entonces tienes tu fortaleza. Según la psicología, una de las estrategias más elementales para el control de la ansiedad es pensar en que nuestras debilidades pueden cambiar, de tal manera que pensar positivamente en realidad es pensar que nuestras fortalezas se pueden consolidar y que nuestras debilidades pueden modificarse. Eso es básicamente es lo más elemental, es lo más elemental. Lo más elemental es eso, ¿sí? Es lo más elemental. Entonces, en una estrategia de control de ansiedad, uno es consciente de sus fortalezas, uno es consciente de sus debilidades, pero es consciente también que esas debilidades pueden modificarse, ¿sí? Entonces, un pensamiento positivo involucra algo, involucra que tú como ser humano puedas planificarte en un proceso constante de superación, ¿sí? Es básicamente una estrategia del pensamiento. Luego tienes a la estrategia de valoración social. En la valoración social uno aprende a sentirse bien, y esto es importantísimo, ¿ah? Con los logros alcanzados. A ver, profesor, sí, yo me he dado cuenta que en mis simulacros estoy incrementando puntajes en áreas muy específicas. La semana pasada tuve un puntaje X en el curso de aritmética. Ahora me he dado cuenta que es X más 30. Entonces estoy avanzando, poco a poco, pero lo estoy logrando. Entonces, en la número uno, tú eres consciente de tus cualidades y tus defectos, reconociendo que los defectos o debilidades pueden modificarse. Pienso positivamente, pienso que puedo cambiarlas. En la número dos, yo soy consciente de los logros alcanzados. Entonces, evito la frustración, evito la tristeza. Estoy avanzando, poco, pero avanzo. Y en la tercera tengo la estrategia de comparación. Esto es darme cuenta que mi conducta ha cambiado a partir de los logros realizados. En la 2 tú eres consciente del logro y en la número 3 tú eres consciente de los cambios en la conducta. Dices, ayer no sabía esto, hoy ya lo sé y me siento bien. La semana pasada no sabía esto. La semana de hoy, esta semana, perdón, yo ya sé. Entonces, en la primera, recuerda, tú eres consciente de tus fortalezas y las buscas consolidar. Eres consciente de tus debilidades, pero sabes que pueden modificarse. En la primera. En la segunda, tú lo que haces es autorreforzarte. Dices, este es un logro, soy consciente de los logros alcanzados, sean muy pequeños, pero logro al fin y al cabo. Y en la tercera, yo comparo experiencias positivas con negativas. La semana pasada no sabía esto, ahora lo sé y me siento mejor. ¿Sí? Estas son las tres estrategias más elementales, muy básicas. Muy bien, antes que nos gane el tiempo, teorías sobre el aprendizaje. Solo dos nada más. Primero, tenemos a la teoría del ensayo y error de Sondike. En la teoría del ensayo y error de Sondike, tú lo que vas a observar es que los organismos aprenden por ensayo y error.
es decir, tanteos y equivocaciones. ¿Qué hizo el famoso Sondike? Pues Sondike introdujo a un gato hambriento, ¿a dónde? A una caja. Este gato, afuera de la caja, tenía comida esperándolo. Entonces lo que debe hacer el gato es accionar una palanca para poder salir, ¿sí? ¿Qué hizo Sondike? Pues bien, empezó a cuantificar el número de intentos, el número de ensayos y lo relacionó con el tiempo. Entonces, ¿qué hizo el famoso Sondike? Se dio cuenta de algo y aquí lo tienes en la gráfica. A mayor número de ensayos, menor tiempo en la solución del problema. Profesor, quiere decir que si en el primer intento demoró 150 segundos, a ver, 150 segundos, profesor, quiere decir que para el intento, el ensayo número 5, ya tenía una duración de menos de 50 segundos. Y profesor, para el ensayo, pues número 25, pues podríamos hablar de 5, 7 u 8 segundos. Profesor, entonces Sondike se dio cuenta que hay una relación entre el tiempo y el número de ensayos. A mayor número de ensayos, menor tiempo en salir de la caja. ¿Qué quiere decir, profesor? Quiere decir que si el gato ingresa por primera vez a la caja, pues se tarda, no lo sé, imaginemos los 150 segundos en salir. Y quiere decir que cuando él lo intenta la vez número 25, pues ya sale prácticamente inmediatamente de la caja. ¿Cuál era el asunto? El asunto es el siguiente. Sondike piensa que este aprendizaje por ensayo y error se manifiesta en tres leyes. Primero tienes a la ley del ejercicio. La ley del ejercicio te dice que la práctica, es decir, el número de ensayos, eleva las probabilidades de un aprendizaje efectivo. ¿Sí? Mayor práctica, mejor aprendizaje. El segundo, ojo, esto es importante, es la ley del efecto. En la ley del efecto, según Sondike, si tú recompensas al organismo con un estímulo, y esto es propio de Sondike, agradable, entonces existen más probabilidades que esta conducta se reproduzca. Profesor, quiere decir que cuando el gatito salía de la caja encontraba comida, por supuesto, era lo que Skinner llamará reforzamiento, era reforzado, ¿sí? Era reforzado. Y en un tercer punto, una tercera ley, está la famosa ley de sin lectura. Esta ley pues señala lo que nosotros hemos conocido en memoria como el decaimiento de la huella. La falta de práctica provoca el olvido del aprendizaje. La falta de práctica podría disminuir sus probabilidades de cambio en la conducta. ¿Sí? Esas son las tres. ¿Ya? No te olvides, Sondike. Profesor, Sondike ha venido en San Marcos, hasta el momento no, pero hay que tener igual cuidado, hay que estar atentos. Siguiente y última teoría, el aprendizaje por condicionamiento clásico. En el aprendizaje por condicionamiento clásico, tú tienes al famoso Iván Pavlov. Iván Pavlov lo que hizo fue presentarnos la famosa asociación de estímulos. Profesor, esto que hizo Watson, así es, Pavlov es antes, ¿sí? Antes que Watson. Antes, mucho antes. Watson, estamos hablando de este experimento en 1920, pues Pavlov propuso, si no me equivoco, la obra sobre los reflejos condicionados en la primera década del siglo XX, ¿sí? Muy bien, condicionamiento clásico, seguramente ustedes ya lo conocen. A ver, si a un perrito yo le presento comida, pues el perrito va a manifestar salivación. A la comida se le llama estímulo incondicionado y a la salivación respuesta incondicionada. ¿Por qué? Porque la comida provoca una respuesta natural. Cuando yo empiezo a condicionar al organismo, yo me doy cuenta también que si le presento un sonido, puede ser el sonido que quieras, un silbato, un timbre, o como en el experimento de Pavlov inicialmente fue un metrónomo. Entonces, si le presentas un sonido, pues el perrito no va a salivar, ¿sí? Ahora, en algunos libros de psicología,
es posible que a la no salivación del perro le llamen respuesta de orientación. ¿Por qué? Porque el perro te presta atención. No es que tú el silbato no provoque absolutamente nada. Lo que no hay es salivación, pero lo que sí hay es atención del perro. Sin la atención no vas a lograr el condicionamiento. Tiene que estar atento. Entonces, sonido provoca respuesta de orientación, no provoca salivación. A ese sonido le vamos a llamar estímulo neutro. Se le llama estímulo neutro. ¿Sí? Muy bien. Luego nosotros tenemos a la asociación de estímulos. Entonces, según Pablo, tú lo que haces es empezar a desarrollar lo siguiente. Tú trabajas sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida. El perrito lo va a asociar, el perrito va a salivar, tiene su respuesta incondicionada. ¿Por qué saliva, profesor? Por la comida, solo que está siendo asociada al sonido. Finalmente, bastará con que tú le presentes el sonido para que el perro pueda salivar. Presentas el sonido y el perrito saliva. Entonces, ese estímulo neutro que era el sonido se transformó en un estímulo condicionado. Y la respuesta incondicionada de la salivación se transformó en una respuesta condicionada. ¿Sí? Profesor, ¿quiere decir que la respuesta condicionada y la respuesta incondicionada es idéntica? No, jamás pienses eso. No es idéntica. Se parece, pero no es idéntica. Pavlov contaba la salivación y encontró que mayor salivación hay en la respuesta incondicionada y menor salivación en la respuesta condicionada. No son las mismas. A veces hay algunas preguntas que colocan eso y eso no está bien. No es lo mismo. La respuesta condicionada y la respuesta incondicionada no es lo mismo. Cualitativamente se parecen, cuantitativamente no, no hay. Por eso hay que diferenciar lo cuantitativo de lo cualitativo. No es idéntica. Se parecen, sí, no es idéntica. Lo que sí sabes es pues que efectivamente el sonido provoca pues la salivación. Estímulo condicionado, respuesta condicionada. ¿Sí? Hay tipos de condicionamiento. Si por ejemplo el sonido y la comida se presentan al mismo tiempo, se le llama condicionamiento simultáneo. ¿Sí? Ojo, simultáneo. Si tú, por ejemplo, presentas el sonido y antes de que termine el sonido presentas la comida, se llama demorado, ¿sí? Condicionamiento demorado. Si tú presentas, ojo, primero presentas el sonido, termina el sonido y presentas la comida, pues allí se llama condicionamiento vestigial o de huella. Y finalmente, ojo con esto, si tú presentas los estímulos al revés, es decir, primero tú presentas, ojo, la comida y después presentas el sonido, se le llama condicionamiento retrógrado o pseudocondicionamiento. ¿Sí? El famoso Pavlov también desarrolló dos cosas muy importantes, como la generalización y la discriminación. En la generalización, tú tienes que la respuesta se presenta ante estímulos similares, mientras que en la discriminación solamente ante un estímulo particular. Por ejemplo, imaginemos que una mujer se va a trabajar todos los días y para ello debe tomar un bus en un determinado paradero, ¿sí? Ella siempre se dirige con normalidad, pero ocurre que un día la asaltan, así que ella llora y ahora cada vez que pasa por ese paradero donde le asaltaron siente miedo. Pues ese es un condicionamiento clásico y ocurriría allí la discriminación. Sí, hay discriminación. Pero si esta mujer ahora se siente con mucho miedo ante cualquier paradero, pues a eso se le llama generalización. ¿Sí? Generalización.
Ah, ya, 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 profesor. Entonces, a ver, si a una mujer la trataron de asaltar y violentar, y este fue un hombre, y ella lloró mucho y sintió mucho miedo, y ahora ante la presencia de cualquier hombre, ella siente temor, pues haya ocurrido, profesor, una generalización de estímulos. Así es, por supuesto. Sí, muy bien. Esta ya es una información extra, te puede interesar. Esta es una investigación realizada en personas con Alzheimer y cómo el condicionamiento clásico ha contribuido a un conocimiento mayor. Por ejemplo, ustedes saben que en el Alzheimer se deteriora el hipocampo, el parietal, el temporal y el frontal. Sí, lo vimos en bases biológicas, recuerda. Entonces, ¿qué ocurre? Tú eres lo máximo y dices, profesor, aquí noto, y ya vas a tomarte tu tiempo, si es que no lo has revisado, ¿verdad? Recuerden que esto yo lo subo los sábados. Si es que no lo has revisado. Es una lectura muy bonita. Vas a encontrar cómo la estructura del cerebelo todavía puede desarrollar ciertas informaciones. Claro, porque el cerebelo está en la subcorteza. ¿Cómo se descubre? Con el condicionamiento clásico. ¿Listo? Recuerda que la memoria implícita es automática. Muy bien. Cerramos, por favor, este archivo. Necesito su participación, necesito mucha participación, por favor, mucha participación para poder resolver las preguntas de admisión. Mientras más rápido resolvemos la guía, más tiempo tendremos para las preguntas de admisión. Recuerda que, y aquí sí te doy un anuncio, recuerda que la guía tiene preguntas sobre el tema de la próxima semana. Entonces yo igual te voy a dar las claves de todas. Por ejemplo, en la 2 hay que hacer una precisión, pero te voy a dar las claves de todas. ¿Ya? Ahora, como yo subo hoy día el material para la próxima semana, te recomiendo leerlo y escucharlo, porque es probable, muy probable, que en tu simulacro te tomen todo el aprendizaje. O sea, no solo esta clase, sino también hayan preguntas de la próxima. Sí, como en la guía ves que hay preguntas de todo aprendizaje, entonces tú estás en semestral y siempre vas un poco más avanzado, es posible que en tu simulacro te venga teorías del aprendizaje también, todas. Así que te recomiendo revisar tu diapositiva, escucha el audio, tómate tu tiempito, lee, ¿sí? Muy bien, empezamos a resolver la guía. Dice, la madre de Evelyn dice, si me ayudas a atender a tus hermanos pequeños y a limpiar la sala, te doy permiso para que salgas con tu enamorado. La clave de la número uno, y esto lo trataremos la próxima semana, Katy, Ñol y Erika, además de Esli, tienen razón. La número uno es avión, reforzamiento positivo. El problema está con la dos, y tal vez con esto puedo responder la inquietud de un compañero al inicio de la clase. El problema con la número dos es que no hay una pregunta definitiva. ¿Cómo así, profesor? Sí, mira, acá tú tienes que un alumno está conversando con otro estudiante, ¿sí? Durante la clase de trigonometría. Entonces luego el profesor cambia de lugar al amigo. Entonces dice, la acción del profesor permite ilustrar el concepto de, y aquí hay un problema. Cuando San Marcos me hace preguntas sobre condicionamiento operante, es muy puntual. San Marcos en el 2017, por ejemplo, me presentó el caso de la señora Cecilia, ¿no? Me dijo, la señora Cecilia es una mujer que se ha habituado a anteceder ante los caprichos de su hijo y con tal que deje de gritar, ella le compra lo que quiere. Punto seguido. La conducta de la señora Cecilia se mantiene por... Con eso nomás, de la conducta de la señora Cecilia se mantiene por, tú ya sabes que es reforzamiento. Y allí es un reforzamiento negativo, porque ella evita un estímulo aversivo para mantener su conducta. ¿Qué conducta, profesor? La de estar tranquila. Ah, ya, ya, ya. Y aquí hay un detalle, mira. En la número dos te dicen lo que hace el profesor, pero no te dice el objetivo. ¿Cuál es el objetivo acá? Si el objetivo fuera que su estudiante deje de conversar para aprender, pues bien, lo está castigando negativamente. Le está quitando algo para que ya no se distraiga. Si el objetivo del profesor es que el alumno no se distraiga y siga aprendiendo,
pues lo ha castigado negativamente, le ha quitado algo para que su conducta disminuya, ya no se distraiga, ¿cierto? Si el objetivo del profesor es continuar con su clase, es decir, la bulla le incomoda, el profesor se está reforzando negativamente. Por eso aquí falta. En esta pregunta falta que te puntualicen cuál de los dos sujetos se está enfatizando. Pueden hablar del profesor mucho, sí, pero la pregunta de San Marcos es muy específica, sí, muy puntual, no hay ambigüedad. Por eso es que tienen clave. Entonces, aquí el detalle es, si el objetivo del profesor es que el estudiante, ¿sí?, ya no se distraiga y pueda aprender, es un castigo negativo, ¿sí? Ojo, no se distraiga. Pero si el objetivo del profesor es continuar con su clase, de repente no le importa si el alumno esté atento o no. Para él de repente que duerma es suficiente, entonces que lo deje trabajar, ese es un reforzamiento negativo, ¿sí? ¿Ven? Por eso hay que precisar bien las cosas. Ya la próxima semana al detalle vemos esto, ¿sí? 3, por favor, en la 3 sí. A ver, una joven prepara resúmenes por cada capítulo de un curso que está estudiando. ¿Qué estrategia sería? Los leo por el chat. ¿Cuál sería la estrategia? En la 3. Muy bien, Daniel, muy bien, Diego, muy bien, Joseph. Esta es la elaboración. Número 4. La siguiente premisa nos presenta una estructura incorrecta. Muy bien, lo incorrecto creo que todos estamos de acuerdo en la 4, que lo que no puede ser posible es, como bien señala Megan, dedo. Nunca se olvida lo que se aprende. En la número 5 también hay que hacer una corrección, o bueno, agregar algo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice volver a leer. Lo correcto sería volver a leer y hacerse preguntas, para que haya clave, ¿no? Para que haya clave tendrías que agregar esto. ¿Cómo así, profesor? Sí. Por ejemplo, el repaso sabemos que es subrayar, no hay duda. En la elaboración, tú sabes que ¿qué haces? Pues tú resumes. En la organización haces tus mapas conceptuales y en la supervisión tú puedes volver a leer, pero ojo, hacerte preguntas. Entonces, ahí sí, ya pues sería, claro, dedo. Muy bien, 5 dedo. Pregunta número 6. Cada día que culminan las clases, Mónica usa la estrategia de hacerse preguntas de los temas desarrollados, una y otra vez, hasta lograr comprenderlos totalmente. En este caso, la alumna está utilizando la estrategia denominada, claro, aquí no hay duda en que es BESO, supervisión de la comprensión, por supuesto. Hay una metacognición. La 7 tiene un detalle. En la 7, quien hizo la pregunta, estoy al 99% que piensa que es descubrimiento, ¿ya? La número 7. ¿Por qué? Por este detalle, ¿no? El que enuncien con sus propias palabras. Lo que ocurre es lo siguiente, miren. En un aprendizaje por descubrimiento, lo más importante y lo que San Marcos ha preguntado es la técnica de asignar una tarea. Durante la asignación de una tarea con autonomía, el sujeto va a ir complementando sus conocimientos. Entonces, en esta complementariedad es donde va a descubrir algo. ¿Sí? Entonces, aquí podría ser significativo también, porque en el significativo también hay estrategias del aprendizaje donde el estudiante también con sus propias palabras lo dice. Pero es muy probable que quien haya hecho esta pregunta apunte más al descubrimiento. ¿Sí? 8. Diana resuelve ejercicios de matemática y de pronto encuentra la solución. Pues a esto se le llama aprendizaje por insight. También lo trataremos la próxima semana. Clave de la 8, dedo. Pregunta número 9. Al ver que un alumno está elaborando gráficos, Pedro quiere hacerlo de la misma manera. Como se reproduce un modelo, a esto se le llama aprendizaje vicario.
también denominado observacional. Así que en la 9 tendríamos como clave beso. ¿Sí? 9 beso. Y la 10 nuevamente, el condicionamiento operante, pero este ejercicio sí está bien hecho. ¿Por qué? Porque te presenta el objetivo. ¿Cuál es, profesor? Mira, el niño lamentablemente sufre la burla de otros, ¿sí? El niño sufre de tartamudes y pues los otros niños se burlan. Entonces, aquí hay un detalle. Desde el niño, ya, y acá te dice, pues, ¿no? Muestra una conducta que estaría regida. Se te preguntan por la conducta del niño. Ojo, por el principio conductual denominado. Mira, el niño sigue yendo al colegio, solo que evita a sus compañeros. Entonces, como el niño sigue yendo al colegio, ahí está el objetivo, él sigue yendo al colegio, tiene que ser un reforzamiento. Si él ya no va al colegio, pues ahí hay un castigo fundamentalmente desde el punto de vista de los compañeros, ¿sí? Y esto me van a disculpar, pero esto se trata la próxima semana y vamos a tener tiempo para explicar las variantes. Pero una definición de reforzamiento negativo es evitar un estímulo aversivo para mantener una conducta. Lo que quiere el niño es seguir yendo al colegio, pero ahora, para seguir yendo al colegio y estar, entre comillas, tranquilo, evita a los compañeros que se burlan de él. Entonces, ¿cómo los evita? Es un reforzamiento negativo. Profesor, pero lo que hacen ellos con el niño, ¿qué es? Es un castigo positivo. Le dicen cosas. Hay un castigo positivo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a marcar reforzamiento negativo. Muy bien. Tenemos las 10 preguntas resueltas. Por favor, me confirman si estamos listos para las preguntas de admisión. ¿Me confirman, por favor? ¿Estamos preparados? Muy bien, por favor. 2 minutos por pregunta. Quiero que te concentres mucho. Quiero, por favor, que la máxima concentración la apliques, ¿sí? Entonces, si son 2 minutos, tómate los 2 minutos, ¿sí? Muy bien. Vamos con la primera pregunta. A ver. Son exactamente las 11:48. 11:50, leo tu clave. Vamos.
Tiempo concluido. A ver, los leo por el chat. ¿Cuál sería la clave aquí? A ver, te preguntan por la metacognición y veo claves divididas. Enano, 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 avión, avión. A ver, vamos, claves. Algunos lamentablemente se van, algunos se han ido del aula. Avión, avión. A ver, muy bien. Por lo que he notado, hay dos claves que están presentando en el chat. Pues bien, vamos a explicar, ¿sí? La pregunta dice, analice los siguientes enunciados y señale cuál emplea la metacognición. La metacognición creo que quedó claro en que es la supervisión de la información y les expliqué con tres momentos, ¿sí? El primer momento es el conocimiento metacognitivo. El segundo ya es la supervisión propiamente dicha, la planificación, ¿te acuerdas? Lo que implica pues así es, una constante supervisión y autoevaluación. Y aquí es donde yo hice hincapié en la autonomía. Un sujeto que realiza metacognición es autónomo. Profesor, entonces, mira, para los que marcaron enano, ¿ya? Para los que marcaron enano, voy a leer enano. Dice, cuando Elena quiere aprender un tema específico, dice, siempre pide ayuda, analiza el contenido que le ofrecen y decide estrategias de repaso a utilizar. A ver, repaso. Profesor, pero el repaso no es acaso la acumulativa y la... Profesor, el repaso. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué marcaron enano? En enano tampoco hay autoevaluación. En enano no hay autoevaluación. La metacognición se caracteriza por autoevaluar. Entonces, mira, lee avión. Avión dice, para comprender mejor un tema, Dante realiza esquemas como una forma personal de entender y evaluar lo que aprendió. Profesor, efectivamente, en avión yo encuentro que Dante se autoevalúa. Ah, profesor. Entonces en enano no hay autonomía, tampoco hay evaluación. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué enano? 2019 2 clave avión. Vamos con la siguiente pregunta. Son 11:54. 11:56 leo tu clave.
Muy bien. 2021 me dice, las teorías cognitivas han aportado a la comprensión de los factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así hoy los docentes se interesan en que sea el propio estudiante quien conozca y reconozca la forma en que aprende. Conozca y reconozca. Muy bien. Tomando en cuenta sus características personales y la selección de las estrategias para el logro de sus metas. Este enfoque se refiere al aprendizaje. Pues sí, eso es correcto. Muy bien, así es, muy bien Katy, muy bien Megan, muy bien Hans, muy bien Diego. Eso es correcto, muy bien Joseph, muy bien Leslie, muy bien Antonella. Así es Rodrigo, muy bien Diego. Este es un aprendizaje autorregulado, ya que este es un aprendizaje donde puedes notar el uso de la metacognición. El estudiante conozca y reconozca lo que aprende. ¿Sí? Muy bien. Autonomía. Ya entonces te estás dando cuenta cómo San Marcos me pregunta sobre las estrategias, ¿sí? Autonomía, autoevaluación, autorregulado. ¿Listo? Cerramos con esta pregunta de admisión. Son 11:58. Muy bien, 11:59. Sí, vamos con una fácil. 11:59. Y ya con esta nos despedimos. A ver. Muy bien, listo. La práctica de una conducta violenta como consecuencia de ver programas televisivos que presentan frecuentemente agresividad se denomina, por supuesto, Ruth, muy bien Megan, muy bien Diego, aprendizaje social. Eso es correcto. La clave aquí sería pues enano. Perfecto. Muy bien. Ya nos vemos entonces. Que les vaya muy bonito. Ya saben ustedes cómo San Marcos me pregunta, qué me ha preguntado. Ya saben que deben enfatizar. ¿Sí? Nos vemos entonces, que les vaya bonito, cuídense.